las, las- Sí, las apáguenla. cámaras para que no tenga problemas, sí, para que no Sí, tenga yo problemas de igual voy a estar conexión. mirando la presentación, así que no voy a estar hablando solo, más o menos. No hay problema. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Ahí veo dos que me dicen que sí. A ver, voy a esconder esto. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Matías Pulán y voy a presentar mi tesis de licenciatura, que se llama Tasa y factores de riesgo asociados a la falta de diagnóstico oportuno y a la transmisión congénita de Trypanosoma cruzi en Salta Capital, un área sin transmisión vectorial. Voy a empezar con una breve introducción bibliográfica, seguido de nuestros objetivos, hipótesis y predicciones. Después el análisis lo dividí en tres partes: en diagnóstico oportuno de los hijos de madres seropositivas, en el conocimiento materno sobre la enfermedad de Chagas, en la ocurrencia de la transmisión congénita y al final voy a hacer unas conclusiones. Empecemos con la introducción. La enfermedad de Chagas afecta a unas 18 millones de personas en todo el mundo, de las cuales 10 millones se encuentran en Argentina. Es considerada una enfermedad tropical desatendida e históricamente está asociada a viviendas precarias, a la transmisión vectorial, a altas temperaturas, a entornos empobrecidos que favorecen las inequidades sanitarias, las cuales facilitan la reducción del potencial humano, y ellas a su vez facilitarían el entorno empobrecido, perpetuando la enfermedad de la población. Existen 6 modos de transmisión conocidos: el vectorial a través de su principal vector Teratoma infectans o bichuca, la transmisión de sangre, que se encuentra interrumpida en Argentina, el compartir jeringas, que es poco común, la ingesta de alimentos contaminados, que también es poco común en Argentina, el trasplante de órganos, que se encuentra interrumpido acá, y el que vamos a hablar más hoy, la transmisión congénita o vertical o transplacentaria. A lo largo de las últimas décadas, con los programas de control del vector principal y también de educación de la población, se pudo controlar la transmisión vectorial por medio de este vector, como se ve en la figura en las provincias en blanco. En estas provincias, el- la importancia relativa de la transmisión congénita empieza a cobrar cada vez más importancia. Además, con la inmigración de latinoamericanos hacia el mundo, y con la ignorancia de esta enfermedad en otros lados, que estaba normalmente vinculada a la vinchuca, esto facilitó la propagación de la enfermedad en otros lugares. Con esto dicho, existe un nuevo patrón epidemiológico de la enfermedad. Ya no se considera solamente de transmisión vectorial, sino que se consideran las otras formas de transmisión también. Afecta principalmente a las zonas de alta concentración de personas, es decir, las zonas urbanas. Es una enfermedad mundial y, y no está tan asociada como estaba antes a los entornos empobrecidos, sino que afecta a diferentes niveles socioeconómicos. Existen dos cuadros de la enfermedad. Existen dos fases de la enfermedad: la fase aguda y la fase clínica. En la fase aguda, que ocurre principalmente posterior a la primera infección en el organismo, puede durar varios meses según el paciente. En recién nacidos dura pocos meses. La concentración de tripanosómidos en el cuerpo es alta y frecuentemente es asintomática. La probabilidad de curación es del 100% y los métodos para diagnosticarla es necesario usar métodos parasitológicos directos de concentración. También se pueden usar métodos de amplificación o PCR, pero son menos utilizados. En cambio, la fase crónica dura toda la vida del paciente que no fue tratado y presenta una baja concentración en sangre del tripanosoma, el cual se encuentra en células huésped. En el 30% de los casos genera lesiones en el corazón, intestino y o sistema nervioso central, normalmente en un plazo entre 10 y 20 años. Es curable en niños y su probabilidad de curación está discutida en adultos, pero se sabe que puede generar efectos adversos, por lo tanto es necesario estudiar los riesgos-beneficios de su aplicación. Y para
va o no va a ser contagiado. Todo esto hace que sea difícil identificar a los hijos infectados y genera pérdida de oportunidades de curación. Se vio que en la provincia de Salta la tasa de transmisión reportada fue de 1,4%, mientras que la estimada 4%. También en Nación se vio que se estima que solamente el 6,6% de los casos son reportados, de los casos totales de Chagas congénitas, quiere decir. Pasemos a objetivos, hipótesis y predicciones. Para cada una de las secciones del análisis hay diferentes objetivos. Para la primera, sobre el diagnóstico oportuno de hijos de madres seropositivas, buscamos estimar la proporción e inicio del diagnóstico y su cumplimiento, además de determinar factores de riesgo asociados a la falta de inicio del diagnóstico. En cuanto a conocimiento materno de la enfermedad, buscamos determinar el grado y factores asociados. Además, también determinar factores asociados al retorno al Hospital Público Materno Infantil. También, en la tercera parte sobre la transmisión congénita, buscamos estimar su tasa de transmisión y también determinar factores de riesgo asociados. La primera hipótesis planteada sostiene que la enfermedad de Chagas presenta características de una enfermedad tropical desatendida en Salta capital, y predecimos que la enfermedad se encuentra subdiagnosticada en recién nacidos de madres seropositivas y que las madres afectadas presentan bajo conocimiento sobre las características de la enfermedad. En la segunda hipótesis, planteamos que existen inequidades sanitarias en la oportunidad de manejo adecuado de la enfermedad de Chagas congénita. Predecimos que la falta de iniciación al protocolo de diagnóstico de los recién nacidos es mayor en familias de bajo nivel socioeconómico, evidenciado por residir en localidades con elevado porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas, y en pacientes con otros problemas de salud, es decir, que madres o recién nacidos que presenten otras infecciones y o hayan comorbilidades en el embarazo y o parto. También predecimos que la falta de conocimiento sobre la enfermedad de Chagas es mayor en familias de bajo nivel socioeconómico. Esto se podría evidenciar en bajo nivel educativo materno, en la ausencia de computadora en el hogar y en un jefe o jefa de hogar ocupado. También predecimos que el retorno al centro de salud previo al año de vida en hijos es menor en familias de bajo conocimiento de la enfermedad. Para la última hipótesis, planteamos que existen factores de riesgo relacionados a una deficiencia de la respuesta inmune materna o neonatal y a un mayor contacto parásito-feto. Se encuentran asociados positivamente con la transmisión congénita. En este caso, una mayor tasa de transmisión congénita se encontraría asociada a haber residido en la residencia con localidades con elevado porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas, con madres que nunca residieron en zona endémica, con nacimientos prematuros y con partos vaginales. Ahora pasamos a la primera parte del análisis, que trata sobre el diagnóstico oportuno de los hijos de madres seropositivas. Nuestra área de estudio es el municipio de Salta Capital, que es una zona históricamente endémica y que presenta una alta prevalencia de la infección en la población. También el vector en esta zona fue controlado. Nuestra población son los hijos vivos de madres seropositivas para la infección de Trypanosoma cruzi, nacidos en el Hospital Público Materno Infantil, que se encuentra en el municipio de Salta Capital. El periodo de estudio fue entre 2016 y 2018, y para mostrar la magnitud que tiene este hospital en la zona, el 30% de los partos de toda la provincia de Salta se realizan en este hospital. Se encontraron 347 recién nacidos de 320 madres, las cuales tuvieron serología positiva realizada en el hospital. Se recolectaron sus historias clínicas y además se revisó la completitud de estas historias a partir de dos bases de datos, una regional llamada Acuario y una nacional llamada Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, o SNVS, y antes llamada Civila. Y además se agregaron datos del Censo Nacional de Hogares del 2010. Se registraron 49 variables, de las cuales 5 son geográficas. Por ejemplo, el barrio o municipio de residencia. 12 son sobre la salud materna, como por ejemplo si la madre
eh, tienen o tienen toxoplasmosis, 11 son sobre la salud del recién nacido, como el peso al nacer, 15 son sobre el embarazo y el parto, como las semanas de gestación, 5 sobre el diagnóstico de Chagas, que muestra la cantidad y los tipos de estudios realizados y sus resultados, y una socioeconómica, que es el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas de la zona de residencia. Se realizaron análisis descriptivos, seguidos de una imputación de datos faltantes por un método basado en Random Forest. Estimamos también la proporción de inicio y cumplimiento del diagnóstico, y por último, buscamos los factores de riesgo asociados a la falta de ingreso al protocolo. Para ello se seleccionaron de las 49 variables de recién, las 10 más importantes por un análisis de importancia con Random Forest. A partir de esas 10 se hicieron todas las combinaciones posibles, aditivas, para construir 1024 modelos, el cual se selecciona el mejor según el criterio de menor a IC. Por último, el modelo seleccionado se realizó una regresión logística con madre como variable de efecto aleatorio. La variable respuesta de este modelo es falta de ingreso al protocolo de diagnóstico para la infección por tripanosoma cruzi previo al año de vida en hijos de madres seropositivas para el parásito. Por lo tanto, es una variable dicotómica que toma el valor 1 si ningún estudio fue realizado y 0 si al menos uno fue realizado. Y los tests que se pudieron observar que se realizan en el hospital son, como el test parasitológico, el microStraut o MS, y también se realizan diferentes serologías. Se pudo observar que la gran mayoría de que casi todas las madres provienen de la provincia de Salta, y dos tercios de ellas provienen del municipio capital. Dentro del municipio es heterogénea la proveniencia. La edad de la madre promedio es de 30 años, y se observó una asociación entre la distancia al hospital, la distancia de la vivienda de la madre al hospital, y las necesidades básicas insatisfechas de la zona, que yo lo resumí como NBI zonal. Esa asociación es significativa y positiva, y el NBI zonal varía entre 1% y 64%. También se vio que la semana de gestación varió entre 24 y 41, con una mediana de 39. Se pudo ver que de los 347 nacidos, 93 no iniciaron el diagnóstico. 254 sí lo hicieron, con un primer microStraut, y a partir de este momento se van perdiendo pacientes, alcanzando solamente 4 a realizar una serología. Por lo tanto, estos tuvieron un diagnóstico completo, sea positivo o negativo, y uno que con el primer microStraut que dio positivo, se lo consideró también un diagnóstico completo. Esto hace que solamente 5 tuvieran un diagnóstico completo, que el 26,8% comenzaran el protocolo de diagnóstico, no comenzaran el protocolo de diagnóstico, el 71,8% lo comenzaron pero no lo terminaron, y el 1,4% lo terminaron y recibieron un diagnóstico. En cuanto a los factores de riesgo, encontramos dos variables importantes: la semana de gestación y el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas en la zona de residencia. En este caso, vemos que a más semana de gestación, más chances de inicio del protocolo de diagnóstico, y que a más porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas de la zona, menos chances de inicio del protocolo de diagnóstico. Pudimos registrar que 3/4 de los recién nacidos no inician el protocolo, pero casi ninguno lo termina. Esto quizás podría explicarse con que el protocolo, al ser tan largo y siendo los controles pediátricos a medida que va creciendo el hijo cada vez menos frecuentes, es más difícil el contacto para poder realizar estos estudios. Además, se observó también que en otros estudios se observó que existe un temor de las madres a la extracción de la sangre. No se registraron estudios fuera del Hospital Público Materno Infantil. Esto, con la revisión con las bases de datos de Aquarius y Vila, se vio que los estudios realizados para el Chagas de los hijos fueron solamente realizados en el hospital público. Y esto demuestra la necesidad de aumentar el sistema de referencia entre el hospital y los centros de salud periféricos. También
se observó que a más semanas de gestación, más chances de empezar el protocolo. Quizás esto podría explicarse con que el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, de la infección de Chagas, quedaría rezagado frente a los riesgos inmediatos del nacimiento prematuro, pero no tenemos suficientes evidencias para concluir eso. Y también que a mayor porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas de la zona de residencia, menos chances de empezar el protocolo. El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas estaría vinculado a la vulnerabilidad socioeconómica de la familia. Esto haría una asociación entre la vulnerabilidad socioeconómica y las menos chances de empezar el protocolo, lo cual reforzaría a la enfermedad de Chagas como una enfermedad tropical desatendida. También se vio que a más necesidad básica insatisfecha, mayor distancia del hospital, y también se vio en otros estudios que también está asociada a menor infraestructura de transporte. Estas dos cuestiones generarían barreras de acceso al hospital público, lo cual demuestra la importancia que haya un vínculo entre la familia y los centros de salud periféricos que normalmente se encuentran más cercanos a la residencia que el hospital. Vimos que existen unas limitaciones en nuestro estudio, que son que la muestra está restringida a madres con serología positiva realizada en el Hospital Público Materno Infantil. Es decir, que las madres que ingresaron al hospital con una serología realizada exteriormente no entrarían en nuestro estudio. Pero con una búsqueda posterior a la realización de esta tesis se vio que solamente eran 40. Y también el no registro no implica no realización de los estudios. Esto quiere decir que al no encontrar estudios realizados para la infección por Trypanosoma cruzi de los hijos en otros centros de salud, no quiere decir que no se lo hayan hecho, sino que solamente no están registrados. Podría ocurrir que se lo hayan hecho y que no están registrados, pero por ley deberían hacerlo. Vimos que hay una evidencia alarmante de la falta de diagnóstico de Chagas en los recién nacidos. El hospital público está al tanto de esto y gracias al apoyo de Manuel y Paola se pudo construir el consultorio de Chagas en el hospital, el cual tiene como objetivos hacer un seguimiento de los casos y descentralizar el diagnóstico de los hijos, a fin de proporcionarles un diagnóstico definitivo. Y también de profundizar el conocimiento sobre las causas subyacentes a esta problemática, para lo cual construimos en conjunto una encuesta socioepidemiológica que abarca diferentes aspectos de la vida de la madre y del hijo. Pasamos a la segunda parte del análisis, que trata sobre el conocimiento materno sobre la enfermedad de Chagas. En este caso, se estudiaron las madres seropositivas para la infección de Trypanosoma cruzi, cuyos partos fueron asistidos en el Hospital Público Materno Infantil en el periodo 2016 a 2019. Se contactaron las madres residentes en Capital y alrededores, y la encuesta fue realizada entre agosto de 2019 y marzo de 2020. Se pudieron contactar 41 madres de 43 hijos, las cuales son todas voluntarias. La encuesta es presencial y dura aproximadamente 25 minutos. Además se realizó la compleción del diagnóstico de todos los recién nacidos que no la tenían completa. Se les preguntó a las madres si sabía que tenía la enfermedad de Chagas, si sabía que puede transmitir la enfermedad a su bebé, si sabía que la enfermedad de los niños es curable, si sabía que la enfermedad puede dañar el corazón, y si sabía que la enfermedad puede dañar el tubo digestivo, esófago o colon. Con estas últimas 4, que nosotros consideramos que son preguntas generales sobre la enfermedad, construimos un índice llamado Índice de Conocimiento General de la Enfermedad, que varía entre 0 y 4, con cada punto siendo una respuesta positiva de cada una de estas preguntas. Además también, en cuanto a la salud de la madre, analizamos la edad de la madre, el número de partos, y en cuanto a las variables socioeconómicas, el nivel académico alcanzado, si tiene o no tiene computadora en el hogar, y la condición de jefe o jefa de hogar. Se realizaron análisis descriptivos
seguidos de modelos para la predicción de conocimiento de la madre sobre la enfermedad de Chagas, y para finalizar, analizamos el retorno al HPMI previo al año de vida. En cuanto a la predicción de conocimiento de la madre, se buscó predecir el índice de conocimiento general de la enfermedad a partir de 5 variables explicatorias: edad de la madre, número de partos, nivel académico alcanzado, computadora en el hogar y condición de jefe del hogar. Para ello se realizaron modelos de regresión logística univariados con distribución binomial con un n igual a 4. En cuanto al retorno al HPMI previo al año de vida, en este caso se consideró retorno si se realizaron estudios relacionados a la infección por Trimerosoma cruzi entre el día 3 y 365. ¿Por qué no consideramos antes del día 3? Porque entre el día 3 y 365 de vida del hijo, ¿no? Antes del tercer día de vida, consideramos que los estudios realizados en ese periodo era porque la madre y el hijo se encontraban en observación en el hospital. Por lo tanto, no consideramos que fuera un retorno al hospital. Y consideramos todos los estudios previos a los 365 días de vida, porque el protocolo de diagnóstico indica que los hijos deben ser diagnosticados previo al año de vida. Para explicar el retorno o no retorno, buscamos a partir de las variables que conformaron las preguntas sobre la enfermedad de Chagas y el índice de conocimiento general. En este caso se hicieron todos modelos de regresión logística, modelos univariados de distribución Bernoulli. Se observó que las madres tienen 28, en promedio 28 años, el número de partos promedio es 2,5. Casi el 70% de las madres alcanzó en secundario. Un poco más de la mitad reportó poseer una computadora en el hogar, y el 85% reportó que el jefe de hogar se encuentra ocupado o ocupada. En cuanto a las preguntas, se vio heterogeneidad en las respuestas. El 90% de las madres sabía que tenía la enfermedad de Chagas. Sin embargo, si comparamos el conocimiento sobre las afecciones al corazón y las del tubo digestivo, vemos que las del tubo digestivo son menos conocidas, con solo 9,8% de respuestas positivas frente a 43,9% de las del corazón. Casi el 83% de las madres sabía que se puede transmitir la enfermedad al bebé, mientras que solamente el 41,5% sabía que en los niños es curable. Todo esto hace que el índice de conocimiento general promedio diera de 1,78 sobre 4. En cuanto a los modelos, se encontraron dos variables que se asocian significativamente al conocimiento materno. Estas dos variables son condición de jefe de hogar y edad del parto. Ambas relacionadas significativamente. Esto quiere decir que si el jefe de hogar está ocupado, el índice de conocimiento es mayor, y que a mayor edad del parto, el índice de conocimiento es mayor también. En cuanto a las preguntas, si vemos en las barras de la izquierda, separamos las dos poblaciones, las que no retornaron al hospital público y las que sí lo hicieron, y comparando se ve claro cuáles son las variables donde hay una diferencia clara. En este caso hay una diferencia clara sabía que la enfermedad puede dañar el corazón, sabía que la enfermedad es curable en los niños, y en la del conocimiento general. Esto se evidencia también en la realización de los modelos. En todos los casos se vio una tendencia a que mayor conocimiento, mayor retorno al hospital, pero solamente en las tres variables que hablé recién se vio una asociación significativa. Pudimos observar que existe mayor desconocimiento de las afecciones del tubo digestivo que de las del corazón. Esto no nos sorprendió, ya que Chagas históricamente está asociado a trastornos cardíacos y no tanto a las del tubo digestivo, lo cual se traduce también en un subregistro de esta última presentación clínica observada por otros investigadores. No porque no la haya, sino porque se la busca menos. También se observó un bajo conocimiento acerca de la curación de infección en los niños.
que es un aspecto clave que debería profundizarse en las campañas de concientización, que normalmente están orientadas a el control vectorial. Se observó que un elevado índice de conocimiento relacionado a un jefe de hogar ocupado, siendo que el jefe de hogar desocupado está relacionado a la vulnerabilidad socioeconómica, se evidenciaría que un bajo conocimiento está relacionado a la vulnerabilidad socioeconómica. También se vieron tendencias a la asociación positiva entre el nivel académico y computadora en el hogar, con el conocimiento. Esto sugeriría que el conocimiento está relacionado al acceso a la información y a la vulnerabilidad socioeconómica también. También pudimos observar que a mayor edad, mayor conocimiento. Es decir, que esto podría explicarse con que a más edad, más oportunidades para aprender sobre la enfermedad. Y esto quizás se deba a que las campañas históricamente están centradas en la transmisión vectorial y no tanto en la vertical. Pudimos observar también que el retorno de salud está asociado a mayor conocimiento, lo cual demuestra la importancia de la concientización en la población para la realización del diagnóstico. La última parte, que trata sobre la ocurrencia y la transmisión congénita. En este caso, vamos a estudiar a los hijos de las madres de la última sección, que representan 43 hijos de las 41 madres. Las variables estudiadas son semana de gestación, si la madre residió en área endémica o no, cuál fue el tiempo de residencia en el área, y también se le preguntó a la madre cómo pensaba que se había contagiado, si fue de forma vectorial, vertical o si no sabía. También se estudió el N bisonal de cada uno de los casos. Se realizaron análisis descriptivos, se estimó la tasa de transmisión congénita y también se determinó los factores de riesgo asociados. Para la determinación de los factores de riesgo, se utilizó como variable de respuesta la ocurrencia de transmisión congénita, y como variables explicatorias a 4 de las que vimos recién: residencia en área endémica, N bisonal, tipo de parto y semanas de gestación. En cuanto a los modelos, se realizaron modelos univariados de regresión logística con distribución Bernoulli. Se observó que 35% de las madres habían residido en el pasado en el área endémica, y que 21% lo había hecho entre 10 y 20 años. Un poco más de la mitad de las madres piensa que se contagió de forma vertical, y el 77% de los partos fue vaginal. Se estimó que la tasa de transmisión es del 9,3%, y no se pudieron observar asociaciones significativas entre la transmisión y estas variables, si bien las tendencias concuerdan con la bibliografía. Ahora vamos a hablar de eso. La tasa de transmisión estimada es del 9,3%, lo cual concuerda con la bibliografía de la tasa de transmisión para la provincia de Salta, del 8,9% y del 7%. También pudimos observar que la mayoría de las madres sospecha que se contagió de forma congénita. Esto demostraría la importancia que tiene la detección temprana y el tratamiento oportuno de la enfermedad, y el tratamiento oportuno de la enfermedad, lo cual hubiera hecho que estas madres no estuvieran en esta situación en este momento. Vimos tendencias que concuerdan con la bibliografía: que a menor exposición al vector, mayor probabilidad de contagio; que a menos semanas de gestación está asociado a una respuesta inmune deficiente, y que está asociado a mayor probabilidad de contagio. No vimos asociación entre el parto y la probabilidad de contagio, pero esto tampoco fue visto en otros estudios. Sin embargo, estas son tendencias preliminares que serían mejor estimadas cuando se continúe el seguimiento. Sin embargo, hay limitaciones para este análisis. Estas limitaciones son que las madres contactadas residen en o cerca del municipio capital. No se contactaron a todas las madres que conformaron parte de la primera muestra. Sin embargo, esta muestra más chica, de madres que residen cerca
en o cerca del municipio capital representaría una población del 66% de la otra población. Además, las encuestas son voluntarias. Sin embargo, no vimos características distintivas de esta muestra en comparado con la anterior. La muestra es chica, con solo 43 hijos y 4 casos positivos, lo cual hace difícil la realización de los modelos. Sin embargo, estos son solo resultados preliminares de un estudio que todavía está en curso. A modo de conclusión, voy a repasar las hipótesis. La primera hipótesis, que habla sobre la enfermedad de Chagas como una enfermedad tropical desatendida, se pudo ver que la enfermedad se encuentra subdiagnosticada y que existe bajo conocimiento en algunas características de la enfermedad de Chagas. En cuanto a la segunda hipótesis, vimos que la falta de iniciación del protocolo de diagnóstico de los recién nacidos es mayor en familias de bajo nivel socioeconómico, evidenciado por la residencia en locales con elevado porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, y también relacionados a problemas de salud como los partos pretérminos. Vimos que la falta de conocimiento sobre la enfermedad de Chagas está asociada a un jefe de hogar desocupado, lo cual estaría asociado a una familia de bajo nivel socioeconómico. Y vimos también que el retorno al centro de salud previo al año de vida es menor en familias de bajo conocimiento de la enfermedad. Para la última hipótesis, que trata sobre los factores relacionados a una deficiencia de la respuesta inmune materna o neonatal y a un mayor contacto parásito-feto, se encontrarían asociados positivamente con la transmisión congénita de Trypanosoma cruzi. Si bien no vimos asociaciones significativas entre la transmisión y las variables estudiadas, pudimos determinar que existen tendencias que concuerdan con la bibliografía, en el caso de las madres que nunca recibieron la zona endémica y de los partos prematuros. Entonces, para resumir lo que vimos en toda la tesis, pudimos evidenciar que la vulnerabilidad socioeconómica generaría inequidades sanitarias, las cuales afectan el diagnóstico y tratamiento, el acceso a la información y también podrían llegar a afectar a la transmisión congénita en sí, lo cual favorece la perpetuación de la infección en la población. Entonces, para poder generar un control efectivo de la enfermedad de Chagas, es necesario, en este punto, la realización de diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Para ello, habría que realizar un seguimiento de los pacientes, aumentando la intercomunicación entre los centros de salud. Y también aumentar el conocimiento de la familia sobre la infección, reforzando las campañas de concientización, principalmente sobre la transmisión congénita. Con la creación de consultorio de Chagas en el Hospital Público Materno Infantil se abordan 3 de estos aspectos. Y yo, para no dejar tan colgado el último aspecto, quería hablar de que justo ayer fue el Día Nacional de una Argentina sin Chagas, y bueno, pude encontrar acá unos flyers sobre la transmisión vertical, si bien también habían muchos sobre la transmisión vectorial, ¿no? Y bueno, con eso termino y quería agradecer a todos los que me acompañaron en la carrera y en la tesis. Y también hacer una mención especial a Manuel, que trabajó un montón para conseguir estos datos, para también contactar a las madres y realizar las encuestas, y que sin él no hubiera ni podido empezar con nada. Así que muchas gracias. ¿Querés minimizar la presentación? Mati. Sí, ¿qué? No te escuché. Nada. No, muy bien. Gracias. Muy buena la presentación. A vos. He cortado con esto. Bueno, no sé si quieren empezar los jurados con las preguntas.
¿Quién arranca? Tenemos a Lucía, Victoria, Juan. Bueno, si quieren arrancar. Bueno, arranca, por favor, Lucía, arranca. No, arranca. Bueno, como quieran. Primero te felicito, Matías. Muy buena la presentación, el trabajo fue muy bueno. Y además muy importante. Sobre todo eso, digo, me parece, más allá que algunas cosas, como vos decías, ya tienen algún sustento o sustento desde lo bibliográfico, me parece que es importante. Una de las cosas que me parecía que te quería consultar es si cuando evaluaron, y esto por ahí puede ser, cuando evaluaron el acceso a la información desde el punto de vista del acceso a la informática, se evaluaba si tenían las personas teléfono celular o no. No, en este caso no, solamente con acceso a la computadora. Bien, porque estamos de acuerdo y me parece muy importante, algo que sí pudiste manifestar, es que el acceso al conocimiento es una de las principales barreras Sí. en que uno tiene que intervenir, digo, y eso es lo importante, una de las cosas muy importantes. O sea, dos cosas son importantes, que es el acceso al conocimiento y el acceso propiamente dicho. Después vamos a hablar el acceso a las oportunidades de diagnóstico y seguimiento propiamente. Digo, pero me parece. Y la otra cosa es si en el sistema, si vos viste que en el sistema de Salta llevan un registro, en este caso, nominal, de las personas gestantes que tienen diagnóstico positivo de Chagas. Sí. Sí, nosotros lo del diagnóstico positivo de las madres embarazadas, lo que hicimos fue buscar directamente en el hospital. A ellas no las buscamos en las bases de datos regional y nacional. Entonces nosotros recolectamos todas las madres que tenían serología positiva, pero nada más del hospital. Bien. Por eso digo después que las madres que vinieron, que fueron asistidas en su parto en el hospital, pero que vinieron con un diagnóstico positivo de afuera, no entrarían en el análisis. Si bien después se pudieron encontrar, pero yo ya había cerrado todos los análisis y no las pude integrar. Bien. No sé si tienen algunas otras preguntas. Hay cosas que me anoté, pero son más para hacer una evolución con otro cierre. No sé, Victoria o Lucía. Bueno, ¿sigo? Bueno, no, en primer lugar, bueno, felicitarte por la presentación y por el trabajo en general. Bueno, por empezar, bueno, el tema que elegiste de tesis, me parece que está buenísimo, que es un problema vinculado a la salud pública, a una enfermedad desatendida, invisibilizada, vinculada a la pobreza, y nada, me parece que está buenísimo que este trabajo pudo aportar a poder como visibilizar y entender esta problemática y proponer posibles soluciones, como bien decías en la tesis. Y bueno, en segundo lugar, que valoro mucho el hecho de que haya sido una tesis interdisciplinaria, que imagino que viniendo de la biología no es nada fácil meterte con la estadística, y bueno, fueron realmente análisis muy completos y muy detallados, te metiste con muchos modelos y herramientas complejas, y lo hiciste realmente de manera muy, muy completa y exhaustiva. Fue muy claro el tratamiento que hiciste de todas las variables, de todos los modelos. Así que eso te super felicito. Como única sugerencia, no es una duda, porque en realidad ya te lo pregunté, sino una sugerencia, digamos, para análisis a futuro.
es en relación al modelo para el índice de conocimiento general de la madre, bueno, que te había comentado, que se podría por ahí pensar en algún modelo para una distribución, para una variable ordinal, porque bueno, por cómo fue definida la variable, si bien es más que un ordinal, porque la diferencia entre dos valores posibles tiene una interpretación numérica, es un caso particular de una variable ordinal, y bueno, la definición me parece que ajusta más a una ordinal que a una binomial, si bien es válido el modelo binomial, y bueno, vos me habías dicho que ajustaba bien, y era uno de muchos modelos, me pareció que no valía la pena rehacer el análisis, pero sí tenerlo en cuenta como para futuros trabajos, que bueno, se puede abordar desde ese lado. Incluso se me ocurría que a cada pregunta por ahí se le puede dar un peso distinto, si pensás que una pregunta es más importante que otra, y ahí ya el modelo binomial no va a encajar y un ordinal sí. Entonces, bueno, eso. Pero bueno, más allá de eso, te decía, me pareció súper completa, interesante. Para mí fue muy enriquecedor también leer esta tesis, me enteré de un montón de cuestiones de la enfermedad de Chagas que no sabía. Y bueno, nada, felicitarte por el trabajo. Bueno, gracias. Bueno, me sumo a las felicitaciones. Como te dije en el mail, aprecio un montón que hayas encarado un tema tan candente como lo que es la transmisión congénita. Sé de primera mano lo que es trabajar con esos datos de hospitales y buscar esas madres, así que creo que más allá de que vos por ahí no lo hiciste, al estar codo a codo y teniendo que sufrir cuando la madre no va y la encontraste y es positiva pero no va, creo que lo pudiste vivir a la distancia perfectamente. Justamente el desafío grande que es llevar el acceso a la población afectada, ¿no? Creo que fui la bruja de la tesis, me parece, por todos los comentarios que te hice. Te felicito por todos los cambios que incorporaste en la versión nueva que me mandaste la tesis. Realmente vi que hiciste un trabajo fino de los conceptos que te había marcado. Realmente creo que quedó un trabajo muy, muy bueno y creo que eso es parte de nuestro ser de la ciencia, ¿no? Recibir una crítica y verlo desde otro ojo y cambiar y modificar y nada, bienvenido a tratar de terminar un trabajo. Espero que no lo hayas vivido muy duramente mis críticas. Eran constructivas, te lo vuelvo a decir. El trabajo me encantó. Como dijo Juan, uno conoce estas cosas, las lee, pero cuando las vuelve a leer, vuelven a interpelar, a conmover, como lo hablaba con vos y Adri el otro día. Realmente ver que el 1%, 1,4% de los chicos tienen un diagnóstico definitivo, lo vuelvo a remarcar, me lo volví a notar cuando lo volví a leer, me parece un resultado que nos vuelve a llamar y convocar a trabajar juntos en esto. Coincido con las propuestas que hicieron al final de la tesis, me parece que son muy acertadas. Vi que aclaraste ahora esto del que no se puede calcular el porcentaje de madres positivas, pero sigo pensando que es un resultado llamativo. Sí. El porcentaje de madres que asisten a hacer un parto en el hospital, de las cuales tenemos diagnóstico de Chagas. Ese resultado es muy, muy llamativo, tenía 6.800 partos por 8.600, estaba haciendo al revés, 8.600 partos por año, 25.000 en los 3 años, 340, 320 madres, me parece que ahí nos sigue faltando un gap grande, hay un agujero que se nos escapa, esas 40 que sumaron al final, suman, pero nos vuelve a llamar para mí la atención del subregistro, o capaz de la falta misma de diagnóstico, ¿no? Las dos cosas, creo que ese resultado es importante, por más que le podamos ver muchas limitaciones. Me pareció fascinante la nueva tabla 3 de la tesis, donde, no sé si no la pusiste, pero de alguna manera la dijiste,
pero me pareció muy elocuente en tus resultados de qué condiciones tenían los que habían vuelto al diagnóstico de sus niños y quienes no. Y de la tabla 4, creo que de la tesis, o la 3, hay algo que me llamó la atención y quería... bien, no sé si la tenés por ahí. A ver. Si te complico, la tengo a mano. En realidad se me complica porque... A ver si puedo Porque entrar. estás en la compu de tu hermana. Puede Ah, cambiar de computadora, claro. Si fuera la mía, entro de una. Pero... la tengo ahí me- acá. ¿Querés que ¿Querés comparta yo? compartirla? Sí, dale. Pará Dale, que... yo tengo que sacarlo bien, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí. Esta era la tabla 4, donde era el modelo final de la predicción, ¿sí?, del diagnóstico de los recién nacidos, con los componentes fijos y el componente aleatorio. A mí lo que me llamó la atención, a ver cómo lo interpretás vos, es el porcentaje del componente aleatorio. Sí. ¿Sí? Sí. Ese porcentaje quiere decir que la madre explica el 20% del 22% de lo que explica el modelo. ¿Esa sería la interpretación? Sí, creo que sí, que la madre, el factor madre es muy importante en Claro, lo que y sería el modelo. lo unía con esta tabla que te digo que me parece que es increíble, y esperen que lo agrando. ¿Se ve o agrando, no? No, no se ve. Quedó enterito. Esta variable, la de días desde que ocurrió el diagnóstico de la madre, entiendo que quedó sumergido dentro del factor madre aleatorio. Sí. Correcto. Y entonces, esta variable es, digamos, 20% al 22%, y es las madres que tuvieron diagnóstico antes del parto. Es llamativo el efecto que tienen sobre la posibilidad de diagnóstico de sus hijos. De vuelta, no es que son cosas nuevas, pero acá vos numéricamente lo estás comprobando, y creo que de vuelta llama a la falta de diagnóstico materno. Claro, Entonces, nosotros con esta variable lo que pasaba es que tenemos el dato de la fecha de realización del diagnóstico de la madre, pero no sabemos si ese es el primer diagnóstico que se hizo a la madre. O sea que no estábamos seguros si era esa la fecha que la madre aprendió o sabía que tenía que... Entonces, por eso no ahondamos tanto en esa variable. ¿Se entiende? eso me llamó la atención. Y después, bueno, un comentario más sobre esperen que dejo compartir, bueno, no importa. Un comentario más que sobre la tasa de transmisión, que vuelvo de vuelta el burro al trigo. Tengo no sé, mi opinión es que esa tasa calculada es por 3 años, trianual, no anual, porque esos casos ocurrieron a lo largo de los partos nacidos y estudiados durante 3 años, registrados en 3 años. No sé el resto de los colegas que hay acá qué opinan, pero primero me llamó la atención lo alto, el 9%. Si consideramos que ocurrieron en 3 años, ese 3% está bastante en consonancia con el 4%. Sí, sí, puede ser. Sí. Yo también lo estaba pensando cuando estaba viendo, y además el intervalo de confianza, viste, que tiene la variable también es, creo ya hasta 22. Así que decía, medio, viste, puede ser. Lo que pasa es que no me arriesgaría porque hay 7 y pico, casi 8 en algunos lugares de Gran Chaco, entonces cuando uno hace algo tan
de seguimiento tan minucioso, lo que te puede pasar es que, digo, habría que verlo un poco mejor, me parece que digo, pero no les confío tanto, no creo que no creo que sea doblado, o sea, por eso digo, no lo dividiría, o sea. Pero los casos ocurridos ocurrieron en los 3 años, esos nacimientos ocurrieron a lo largo de 3 años. Pero vos No, lo podés, pero- sí, lo podés. Entonces estás viendo un acumulado de casos en 3 años. Estás sabiendo una proporción del acumulado de casos de los 3 años sobre el total. Pero por eso me parecía que es más una tasa trianual que anual. Sí, no, pero lo que pasa que eso te lo divide por el periodo, o sea, en realidad es de cuántas mujeres que son positivas, cuántas se detectaron que transmiten, porque si lo contás es así, si la calculás, te da 9,3, o sea, no sé si El es el porcentaje no periodo. habría que dividirlo, no. ¿Cómo, Lu? ¿Qué, Lu? A mí el porcentaje no habría que dividirlo por la cantidad de años. El porcentaje es un promedio, pero en promedio cada año hay un 9%. No, en las En tasas total el sí hay año que sí dividirlo. es importante. Es una tasa, no un porcentaje. Entonces, al ser tasa, el periodo estudiado es importante. Entonces sí, pero vos, perdón, una cosita. Hicimos el ejercicio de separar los 40 casos por año y la cantidad de chicos infectados en cada uno de esos años, es decir, calcular la tasa anual y sacar un promedio y nos daba este valor, nos daba un valor del estilo. bueno, eso puede ser, no estaba en la tesis, te lo creo, y coincido con Juan Manuel que los casos, cuando uno estudia así muy de cerca, los números refinados dan altos. Lo que me llamaba la atención era este acumulado de 43, de las 43 mujeres a lo largo de los 3 años. Entonces ahí era donde me hacía ruido el cálculo de la tasa. Pero bueno, sí, si ustedes Pero se dicen que desagregó por año. Lo que pasa es que es una muestra muy chica. La verdad son 40 casos en 3 años. Es poco. Sí, eso digo, El intervalo de confianza era muy grande. Claro. sí. El tema me parece súper, o sea, de lo que estaba diciendo Victoria y en lo que estaban tratando es que hay algunas cosas que uno tiene que, me parece que está muy bueno como modelo para seguir usándolo, para medir algunas cosas, seguir haciendo ese trabajo en Salta con algunas cosas. Con una transferencia de tecnología en PCR, porque hay un tema ahí que es claro, que es el tema de que el micrométodo y lo que contaba Matías es complejo y la PCR te puede llegar a aportar muchísimo para que vos puedas mejorar, o sea, que cada instancia de contacto, porque hay dos variables que mencionó que son para mí son muy pesadas y que son importantísimas. Primero es la forma de diagnóstico, y la segunda es la distancia del hospital a la madre, porque casi el 66% son del departamento de Salta Capital, pero después todo el resto son de fuera del departamento. Y ahí se juegan otras cosas que tienen que ver con lo que decía Victoria también, cuál es el acceso al diagnóstico previo al parto, con la posibilidad, o sea, porque vamos a pensar que esas mujeres por ahí no llegan al momento del parto con un diagnóstico previo. O sea, y no sé si en todas se hace de forma en el hospital, que podría ser, yo lo haría, pero no estaba en esa, es una pregunta. Pero, digo, me parece súper importante, tener la oportunidad lo tomo así, porque nosotros estamos pensando en hacer transferencia de tecnología con PCR, es algo que se mencionó ayer en la charla, estuviste, Victoria, porque creemos que ahí se juega una parte importante, y me parece que esto es algo que lo refuerza, porque estuvimos discutiendo si era el tema de distancia, acceso y método, y se discutía mucho el método, y para mí el método tiene que ver. Y además, si el método te lo detecta o no, la capacidad de detectarlo, que eso es otro, porque como los niveles de parasitemia son tan erráticos, si vos justo le sacaste los capilares cuando está en un periodo que no tiene o mínima parasitemia, no diagnosticás si en realidad está ocurriendo.
Sí, capaz ahí puede sumar Paola, que es la que Sí, tiene el conocimiento de trabajo ahí en Salta. ¿Querés comentar, Pao? Que están haciendo el trabajo. Sí, bueno, esto es bueno saber que el trabajo, yo soy investigadora de CONICET y el trabajo se inició por un proyecto que generamos institucional en el año 2017 y se incorporó Emanuel como becario mío doctoral en el año 2018. Cuando empezamos con el proyecto de Chagas Congénito, originalmente básico, con Emanuel nos surgió la pregunta de cuál era la real situación de esto en Salta, ¿sí? Y ahí empezamos la búsqueda de estos datos para hacer una figura, o sea, para tener la imagen de lo que estaba pasando, y nos conectamos con Adriana, ¿sí? Todo lo que dice Juan es así. A ver, pasa primero la falta de conocimiento y reconocimiento de que la situación existe aún, por un lado. Por otro lado, el tema de la falta de sensibilidad de microestrut, y estoy totalmente de acuerdo en que hay que implementar la PCR. Creo que también hay que implementar el tema de los métodos más fáciles, o sea, que no solo dependan de la PCR, porque me refiero, por ejemplo, a los kits de LAMP, ¿no? Porque tenemos ahí esos 40% que no pertenecen a Salta Capital, ¿sí? En nuestro trabajo desde el año 2018, que fue cuando empezamos con Emanuel, vemos que es difícil salir a buscar esas madres. Tenemos madres, o sea, nosotros hemos ido detectando de nuestro trabajo madres positivas que están en otras localidades y hacer la logística para avisarle a esa localidad que la madre es positiva, y fue gracias a que tomamos una muestra por nuestro proyecto particular, ¿sí? Hay una figura importante que entre agosto del 2018, que es cuando empezamos después de aprobar todos nuestros consentimientos, ¿no? Informados, ahí empezamos el trabajo, agosto del 2018, a la fecha, Emanuel tiene cómo la intervención del proyecto cambió la realidad. Tenemos muchas madres detectadas en nuestro periodo de colecta de las muestras. Tenemos 6 binomios, 6 madres transmisoras. Entre el 2018, agosto del 2018 a marzo del 2019, no, abril del 2019, cuando todo se empezó a complicar, ¿sí? Entonces, ahí está, creo que ahí también está la tasa, Victoria, que te estamos comentando. Ni siquiera, o sea, en un año y piquito, 6 meses, 6 madres transmisoras, y perdimos muchas en el camino, porque también es eso, o sea, tenemos madres que dieron a luz, y después una se fue, algunas volvieron a Bolivia, otras se fueron al sur, y el trabajo de seguimiento que estamos haciendo es intenso, ¿sí? Entonces, también está bueno recalcar que teníamos toda la iniciativa de completar esas madres, las 340. Nos costó mucho el trabajo de confirmar que los niños, o sea, mostrar al sistema de que los niños no tenían ese diagnóstico cerrado. Cuando aceptó el sistema eso, nos dio la posibilidad de ir a los centros de salud, pero necesitábamos el apoyo del sistema, ¿sí? Porque éramos Emanuel y yo, investigadores de CONICET, ajenos a esto, ¿no? Y cuando el sistema reconoció que no estaban en la base de datos, porque el CISA cambió entre el 2017 y el 2018, entonces, bueno, puede ser que estén en esa base de datos que ustedes no tienen acceso y no sé qué y no sé cuánto. Cuando ya vimos toda la posibilidad del 2019, teníamos todo georreferenciado los niños, ¡pim!, viene el COVID. Y ahí está muy bien lo que se habló ayer, y está muy bien lo que venimos hablando todos los que trabajamos en Chagas. Si Chagas era desatendido, ahora, bueno,
estamos en la última prioridad del tema, porque claramente nosotros no podemos salir a buscar todos esos niños que teníamos para cerrar diagnóstico, ¿sí? Entonces, sí, aquellas madres de nuestro proyecto, que ya teníamos claro que era probable por toda la historia que estamos siguiendo, hemos salido a buscarlas incluso con mi propio auto para terminar los diagnósticos. Entonces, todo esto, este trabajo para mí fue iluminador, si podría decir, porque yo trabajaba en lo básico y con esto me involucré y ahora ya quiero salir a solucionar el problema, ¿no? Nosotros hemos, bueno, debo reconocer toda esta acción y todo lo que insistimos generó que Emanuel es médico y yo logré que Emanuel se involucre en el hospital como becario y el consultorio de Chagas surge a raíz de eso. Las madres vuelven porque se sienten contenidas, vuelven porque sienten que alguien les da un lugar a la enfermedad de Chagas. Y muchas madres vuelven a pedirnos el tratamiento. Así que creo que la acción de este proyecto todavía tiene mucho por dar. Para mí fue un placer, con Emanuel ayer participamos de la actividad moderada por Juan Manuel y fue gratificante ver que la realidad que nosotros observamos en un año y medio es la realidad de todos y creo que sería hermoso que todos podamos trabajar por cambiar eso. Y soy una convencida que tratando podemos cambiar la realidad. Bueno, no sé si eso respondió a todo lo que preguntaban, pero yo soy, bueno, para mí me moviliza todo este trabajo. Me moviliza desde el momento que nos involucramos realmente con Emanuel. O sea, ya no es solo nuestro trabajo nuestro trabajo empezó tratando de dilucidar factores placentarios, trabajamos con placenta, pero ahora ya se globalizó nuestro trabajo, ¿no? Ya estamos con la placenta, con la madre, con el niño, tenemos una madre que identificamos, que fue la primera que involucramos, y esa mamá transmitió a todos sus niños. Así que tratamos a sus niños que nunca habían recibido diagnóstico, a los que involucramos en el proyecto nuestro tenemos 2 placentas de la señora, o sea, 2 niños, y a los 2 niños ya los diagnosticamos, los 2 niños estamos tratados, y estamos felices que será una familia sin Chagas. Así que, bueno, eso, solo transmitir nuestro entusiasmo, y bueno, ahí está Emanuel, que es el que trabaja día a día. Cuando lo incorporé, no sabía que iba a ser así, trabajar 2 de la mañana, 6 de la mañana, porque la placenta no se puede procesar pasada un cierto tiempo, y bueno, esto, no sé si me extendí mucho, pero creo que demuestra el entusiasmo con el que trabajamos y estamos a disposición de Juan Manuel y de todo el proyecto este. No sé, Manuel, si querés contar vos algo de cómo fue tu experiencia y tu colaboración. Ya lo dijo Mati, sin el trabajo de campo tuyo no se hubiera podido hacer nada de esto. Bueno, nada, antes que nada felicitarlo a Matías por la presentación y por la tesis. También... Perdón, Matías, que no te felicité, pero mi fascinación de que todo esto haya salido tan bien me superó, perdón. Hermoso el trabajo, ya lo sabés, ya te lo dije. Felicitar también al equipo, porque trabajos de este tipo, la verdad que requieren de un conjunto, no solamente de personas, sino también de profesionales que se dedican a distintas cosas y que cada uno aporte desde su lugar, su visión. Cabe mencionar que nos ha abierto sus puertas desde el primer momento. Yo creo que de a poquito ya están comenzando a verse algunos frutos de eso. Nos queda mucho por delante. Este problema no es algo que se pueda resolver de un día para el otro, ni algo que se pueda resolver por el accionar de una persona.
repito, estos son conjuntos de trabajo. Mientras más gente esté involucrado, mayores chances tenemos de encontrar una solución. Y creo que eso lo estamos viendo en el hecho de que hoy tenemos reunido acá muchas personas. El día de ayer he visto también reunida mucha gente, lo cual me pone contento. Y creo que hay un buen enfoque hacia dónde hay que encarar esta nueva forma de ver la enfermedad de Chagas, que tiene mucho que ver ya con la madre, con el hijo, con la transmisión vertical, donde hay una diferencia importante con lo que era hace un par de años, que quizás estaba más orientado a la ruralidad, a la pobreza, a las casas de adobe, a la vinchuca. Entonces creo que si nos orientamos también hacia esta otra visión, vamos a ir en favor del control de la enfermedad de Chagas. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a los jurados. Y no sé si alguien más quiere agregar algo. Entonces, ¿los dejamos debatir a los jurados? ¿Les parece? No sé si salimos todos de la reunión y... No, creo que Sole los mandaba a una reunión. Ah, ok. Los mando a una sala privada. Sí. Genial. A ver si me sale. Cualquier cosa vuelvan a entrar. Van a ser teletransportados, relájense. Sí, no se asusten, se quedan un ratito. A ver, primero detengo. No, yo no puedo. Estoy grabando. Ya está grabando. Listo, ya está grabando. Dale. Bien, podemos escuchar la devolución de los jurados. Bueno, estuvimos hablando con Lucía y con Victoria. Hago una breve devolución. Nos pareció muy innovador el enfoque que le diste. Además, algo que coincidíamos en la charla es que le pusiste, tu trabajo le permite poner evidencia a algo que nosotros regularmente planteamos desde el trabajo común, pero no está evidenciado, que es el impacto que tiene el conocimiento de las personas en relación a la enfermedad sobre las posibilidades de que vuelva o retorne, que no sea una barrera. O sea, básicamente es demostrar que el conocimiento, que la falta de conocimiento es una barrera, o que, mejor por la positiva, que tener conocimiento probablemente sea un facilitador para que las cosas ocurran como tienen que ocurrir. Después, no sé si Victoria quiere hacer una evolución y Lucía, pero por mi parte, porque tienen otras cosas que agregar sobre tu actitud en relación a las propuestas, la permeabilidad que tenemos que tener, la posibilidad de que las opiniones de otros nos mejoren nuestros trabajos, pero bueno, como fueron cosas de ellas, soy más respetuoso y me gustaría que las expresen. Yo por mi parte te felicito. La nota te la va a decir la última, pero me pareció buenísimo y espero que sigamos en contacto, porque me parece que hay cosas que en algún tiempito no muy lejano nos gustaría volver a medir de las cosas que hiciste y con el mismo equipo. Muchas gracias. Bueno, no, un poco ya te lo dije, desde el punto de vista estadístico me pareció como muy completo y muy serio todo el análisis. Algo creo que no te había llegado a decir es que se notó que hubo mucho esfuerzo porque fuera clara la tesis, y que se notó bien que introdujiste un montón de mejoras a partir de las correcciones y las observaciones que te hice. Que después, bueno, vi que Victoria hizo todavía más correcciones, pero que también se notó que las tomaste en cuenta y que realmente mejoraron, se notó la mejora en la tesis, quedó realmente mucho más clara en un montón de aspectos. Así que bueno, eso.
Los felicito a todos. Muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones, Matías. Lo que hacía referencia a Juan es que valoramos mucho tu capacidad de aceptar esos comentarios que te hicimos y de incorporarlos, mejorarlos. Lo hiciste hoy en la presentación oral, que fue muy clara, lo hiciste también en el escrito que mandaste, entonces eso también era algo que queríamos resaltar y valorar en el dictamen que en algún momento tendremos que escribir. Bueno, sí, la nota, por supuesto, es un 10, estamos muy de acuerdo en felicitarte, y sí, por supuesto. Algo que también conversamos era cómo, siendo un trabajo de finalización de grado, abordaste modelos que son bastante sofisticados y muy por encima de lo que en los trabajos de grado se suele abordar, más allá de que estás justamente en el grupo gurú de la facultad y todo eso, pero es sin duda un desafío muy grande que tomaste, y también eso queríamos resaltar, ¿no? El trabajo final es muy valioso desde múltiples aspectos, desde tu formación en algo interdisciplinario, y desde todo este transitar el trabajo de escribirlo, las preguntas, todas las dificultades, sin duda, en mi opinión, es que ayudan a formar un mejor licenciado en ciencias biológicas, y vos elegiste hacer una tesis cuando podías haber hecho una materia, con lo cual para mí también eso es otro motivo de felicitación, que realmente me gusta resaltar en cada uno que se toma ese desafío. Creo que, bueno, Adriana, Sole, Pau, también felicitarlos por este trabajo de dirigir a Mati, y no sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, yo los quiero agradecer a todos, estamos a full con los agradecimientos, a los jurados, porque sé que son épocas difíciles, Lucía y Vicky, y Juan sobre todo, que está en gestión, en salud, en medio de la pandemia. Yo sé que cuando combinamos que fuera jurado, nada de esto ocurría, y después vino la ola, así que te agradezco que no te hayas bajado del proyecto, y me parece que sumó un montón que pudieras estar acá. Así que sí, a los jurados muchas gracias por estar y por las devoluciones. Realmente lo que dice Vicky, esto de que fui la mala, no, nada que ver, porque contribuyó a que mejorase un montón en cuestiones que no lo habíamos medido con la suficiente precisión, no lo habíamos expresado, así que me parece que todos los aportes fueron valiosos para que el producto final sea de mucha mejor calidad. Y bueno, y Pau y Manuel, a los dos muchísimas gracias, y esperemos que esto sea el inicio de un trabajo conjunto, ¿no? Donde distintas disciplinas suman desde su mirada, aportan, y casi que hoy en día hacer algo solo desde una disciplina es un producto muy pobre, y acá estamos viendo que desde la bioquímica, desde la medicina, desde la parte estadística, y nos falta todavía un sociólogo, alguien que esté más con el tema de percepciones y de barreras que no necesariamente son físicas, que ayude a desentrañar mejor estas cuestiones. Así que bueno, hoy es un día para festejar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Aplausos. Un aplauso, vamos. Felicitaciones. Bueno. Sí, felicitaciones. Bien. Bueno, Muy bien, gente. Matías. Muchas Muy bien. gracias a todos. Bueno, Gracias. muchas Bueno. gracias. Y bueno, un gusto. Descansar, porque a esto hay que terminarlo, Mati. Hay que publicarlo, hay que... ¿No? Adri, esa fue la original. La idea Yo me original. gustaría que descanso, que después. Pero le damos unos días. Sí, sí, por eso. Ahora descansar, cargar pilas. Y el bueno. lunes arrancan ya directamente. Tenés todo un fin de semana para descansar. Ya estás invitado para publicar en la Revista Argentina de Salud Pública, que se hace del Ministerio. Así Bueno, Bien. cuando quieras, a través de Adriana nos ponemos en contacto y te pongo en contacto con Santiago Torales, que es el director de investigación en salud del Ministerio, y lo podés publicar. Me encantaría que lo publiques en la revista. Genial. buenísimo.
Buenísimo. Gracias. Ahí va el Bueno, primer trabajo conjunto de Matías y Emanuel. Sí. Así que bueno. Dale. Bueno, muchas gracias Bueno, gente. a todos. Bueno, muchas gracias. Chau, chau, Gracias. Buen gracias. fin de. Luego. Hasta luego. Adiós. Vamos, Mati. Pará, ¿dejo de grabar? Perdón, Sí, por una favor. pregunta. No está Sole, se le cortó la luz.